Buenos días a todos los presentes. Los saludamos desde el Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud para dar inicio a la TLIS programada para hoy, jueves 31 de agosto, con el tema Diabetes mellitus y riñón, a cargo del doctor Wesley Román Ciesa, médico asistente del Servicio de Nefrología. Asimismo, recordarles a todos los participantes que pueden realizar sus preguntas a través del chat de la plataforma de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Bienvenido, estimado doctor Román. Estamos atentos a su presentación. Adelante, por favor. Muchas gracias. Buenos días con todos. Me van a permitir un minuto. Ya, ahora sí. Buenos días con todo el público. Vamos a hablar hoy día, ¿no?, de un tema importante que afecta bastante al riñón, lo que es la diabetes, asociado a los problemas renales. ¿No? No puede avanzar esto. Acá está, ya, ahora sí. Empezando siempre por conceptos, ¿no? ¿Qué viene a ser la diabetes? La más conocida, la diabetes mellitus, ¿no? Es una enfermedad sistémica. Sistémica quiere decir que ataca varias partes del cuerpo, por así decir, ¿no? Y consiste en la alteración de que las células no van a poder captar bien la glucosa, y para eso tenemos que basarnos en lo más básico, que son las macromoléculas o biomoléculas, ¿no?, que conforman nuestro organismo, ¿no?, que son los carbohidratos, ¿no?, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Entonces, los ácidos nucleicos los vamos a dejar de lado porque son los que constituyen, ¿no?, el código genético, el ADN de nuestro cuerpo, que están en la parte central de cada célula, o de la mayoría de las células, ¿no? Entonces nos concentramos en esas tres, ¿no? Los carbohidratos, ¿no?, van a ser utilizados por nuestro cuerpo como una fuente inmediata de energía, ¿no? Y su unidad básica va a ser, no tengo buen puntero ahorita, pero su unidad básica va a ser la glucosa. ¿Bien? No está funcionando el puntero del mouse. Perdón, un momento. Ahí está. Salió. Voy a ver si puedo modificar el puntero como láser. O no. Está medio lento. Acá está. Láser, acá está. Listo, gracias. Entonces, su unidad básica va a ser esta estructura chiquitita llamada glucosa, lo cual hemos escuchado demasiado. Hay muchas personas que dicen que se le eleva la glucosa o que tienen glucosas elevadas, ¿no? Entonces, este va a ser nuestro punto importante para tocar el tema de hoy, ¿no? Entonces, nuestro cuerpo va a ingerir alimentos con contenido en glucosa y lo va a usar para hacer las actividades que requieren energía. ¿Bien? Luego tenemos los lípidos, que son las grasas, ¿no?, que su función va a ser almacenarse en nuestro cuerpo como una reserva de energía, ¿no?, a futuro, y las proteínas, ¿no?, que van a estar en nuestros alimentos, en las carnes, ¿no?, bueno, tienen varias funciones, pero la básica es formación estructural, ¿no?, formar nuestros músculos, ¿no?, formar todos nuestros tejidos, ¿bien? Y otra función que tiene también es en cofactor de algunos mecanismos para la actividad y metabolismo para la función energética, ¿bien? O sea, van de la mano, ¿bien? ¿Y dónde encontramos esto? ¿No? En su mayoría de alimentos, los carbohidratos los vamos a encontrar aquí, en la papa, en el camote, en los tubérculos, en el pan, ¿bien?, en las legumbres, en las menestras, en el trigo y en las frutas, que van a tener reservas de carbohidratos importantes. ¿Bien? Las proteínas las vamos a encontrar en los alimentos de origen animal: pollo, pavita, pescado, huevo, etcétera. ¿Bien? Y acá vamos a ver una intersección en la cual vamos a ubicar a las menestras, a las legumbres, que van a tener una pequeña porción, un 10 a 20% de proteínas, y lo demás va a ser carbohidratos. ¿Bien? Y además tenemos las grasas, ¿no?, que se van a ubicar en el compartimento abajo de la piel o del pellejo de los animales, ¿no?, y que vamos a también consumir. Bien, grasas que vamos a acumular también nosotros en la parte inferior de nuestra piel y en el revestimiento de varios órganos, ¿no? Sobre todo esto, lo que se va a acumular en la zona abdominal, ¿no?, lo que comúnmente conocemos como rollos, ¿no? Esa es la grasa que estamos acumulando por el exceso de alimento y la disminución de actividad física, ¿no? Y en el medio, obviamente, los alimentos con contenido animal, que tienen grasas y proteínas. Bien, recordemos que las grasas de origen animal son las grasas saturadas, ¿no?, las
malas, por así decir, ¿no? Y las grasas de origen vegetal, como la palta, son insaturadas, ¿no? Que vendrían a ayudar y aumentarnos las grasas buenas en cierta forma, por así decirlo, ¿no? Recuerda que el pescado, siendo animal, tiene grasas insaturadas, tiene grasas similares al vegetal, ¿bien? Entonces, ¿y cómo vamos a distribuir eso? ¿Cómo se va a acumular esto? ¿Y por qué si yo como carne termino engordando y termino, ¿no?, haciendo diabetes? Bueno, la respuesta es muy clara. Para esto uso de ejemplo este plato de acá muy conocido, el seco de carne con frijoles, con su arroz y con su ensalada, ¿no? Entonces, nosotros comemos nuestro alimento, ¿no? Y nuestro cuerpo va a comenzar a degradar todo ese alimento y lo primero que agarra es, acá está, los frijoles y el arroz, que tienen una reserva inmediata de carbohidratos y lo va a degradar hasta la glucosa. Lo van a usar nuestros tejidos para sus funciones, ¿no?, diarias, ¿bien?, que requieren energía. ¿Bien? Y el resto de glucosa se va a almacenar en los tejidos, sobre todo en el hígado, ¿no?, como reservas de glucosa, y el término se llama, es glucógeno, ¿no? Vamos a tener una reserva de glucosa aquí. ¿Bien? Entonces, en algún momento terminamos de comer, vamos a hacer nuestra actividad laboral, ¿no?, sea de oficina, sea de actividad laboral, y de repente se escucha una explosión, y lo primero que va a hacer nuestro cuerpo es alertarse, ¿no?, y va a necesitar glucosa en la sangre para cualquier actividad de emergencia, sea correr, sea actuar, ¿no?, sea lo que sea necesario. Entonces, ¿de dónde va a sacar la glucosa si es que la sangre no tiene suficiente glucosa? De las reservas. ¿Mm? Y esa es la idea. ¿Mm? Luego, la grasa, el condimento, la grasa del alimento se va a almacenar como lípidos. ¿Mm? Y se va a nuestro cuerpo, a la capa, ¿no?, subdérmica, ¿no?, la llamada dermis, ¿bien? ¿Ok? Y es lo que se va a acumular como grasa en nuestro cuerpo. Entonces, la persona que come y no hace actividad física va a acumular aquí glucosa y va a acumular grasas. Si deja de comer o comienza a hacer actividad, va a comenzar a degradar la glucosa y luego comienza a degradar, cuando ya no tenga glucosa ni aquí ni en la sangre, va a sacar de aquí, de la grasa. ¿Mm? Pero luego, si sigue en ayunos y si deja de comer, va a comenzar a degradar lo siguiente, lo que hemos almacenado gracias a nuestra presa, ¿no?, la proteína. Y por eso las personas que dejan de comer primero se vuelven flacas y luego se les baja la masa muscular, ¿no? Es más o menos la idea de que todo lo que comemos se va a distribuir y luego se va a redistribuir de acuerdo a nuestras necesidades, ¿sí? Entonces, más o menos esa es la idea de cómo se va a distribuir nuestro alimento, ¿no? Ahora, para que la glucosa llegue a nuestro intestino ya degradada, se va a absorber a la sangre, ¿bien? Va a llegar a nuestros vasos sanguíneos y la sangre llega a todo los vasos sanguíneos llegan a todo el cuerpo, ¿no? Van a llevar nuestro oxígeno, van a llevar alimento, ¿bien? Pero para que entre el alimento a la célula necesitamos una sustancia especial llamada insulina, ¿bien? Y esa es la que se va a liberar del páncreas, como vimos hace un momento. Entonces, la insulina va a ser como una llave que va a permitir que la glucosa entre a las células de todo el cuerpo. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa si la persona, vamos acá, come y no hace actividad física, sigue comiendo, va a aumentar la grasa, ¿sí?, aumentar nuestras reservas y va a engordar? Entonces, el cuerpo va a necesitar más insulina para poder, ¿no?, meter toda esa carga de glucosa que está viendo en la sangre. ¿Bien? Y más insulina y las células ya no van a responder bien y eso se llama resistencia a la insulina y llega al grado de prediabetes y finalmente al diagnóstico de diabetes, cuando la glucosa ya no puede entrar a las células del cuerpo. ¿Bien? Entonces, ese es el problema. ¿Y qué nos trae una glucosa elevada en sangre? Bueno, nos trae primero los síntomas clásicos, que le llamaban las 3P, actualmente le llaman hasta 5Ps, que son la polidipsia, que es porque la glucosa es tan elevada que da sed, ¿no? Poliuria, es el paciente diabético suele orinar bastante, es porque la glucosa está arrastrando toda la orina, ¿no? Polifagia es porque les da más hambre, o sea, tienen tanta glucosa en el cuerpo, pero no la pueden usar. Por lo tanto, el paciente diabético siente hambre y sigue comiendo y el ciclo no se cierra.
Y ahora actualmente también hablan de la pérdida de la función, comienza a haber daño nervioso y daño en varios órganos y ya no puede utilizar bien los órganos, y las parestesias también, que son justamente esa sensación de hormigueo, adormecimiento, quemazón en las manos, en los pies, ¿bien? Entre pérdida de funciones, algo muy común también es la impotencia en los varones también, ¿no? Bien, entonces ocurre esto, los pacientes pueden llegar, normalmente llegan con náuseas, deshidratados, por todo, las complicaciones se llaman inmediatas o agudas de una diabetes, ¿no? Se controlan, ¿no? Se van de alta, pero no realizan los controles necesarios, no hacen un cambio en sus estilos de vida, no toman los medicamentos, y esto va a ir avanzando. Y con los años vamos a tener complicaciones tardías. ¿Bien? Y las complicaciones tardías se van a dar en todo lo que tenga vasos sanguíneos. ¿Y qué tiene vasos sanguíneos en el cuerpo? Todo. Daño retinal, daño gastrointestinal, pacientes que tienen diarreas, estreñimiento, etcétera. Daño en los pies, porque son estructuras que tienen circulaciones finales, ¿no? No va a haber daño nervioso, no van a sentir los pacientes, y ese es el famoso pie diabético, una herida que se infecta ahí en el pie y los pacientes ni siquiera sienten nada. Bien, daño en la vejiga, comienza a haber retención urinaria, se te escapa la orina también, ¿no? Esto es por daño en los nervios de la vejiga. Bien, daño cerebral, y hay pérdida de la memoria, alteraciones en sus funciones cognitivas. Y algo muy importante, la diabetes es un factor de riesgo de infartos, factor de riesgo cardiovascular. ¿Bien? Diabetes te da más riesgo de fallecer de infarto. Por lo tanto, hay que controlar la diabetes. Y finalmente, y no por esto menos importante, problemas renales, motivo por el cual estamos acá haciendo la charla, ¿no? El riñón tiene, es un cúmulo de vasos sanguíneos, ¿no? Y se va a llevar la quinta parte de la sangre en un minuto, ¿no? Para hacer todas sus funciones, ¿bien? Y sus funciones básicas del riñón, de los riñones, es regular el agua en nuestro cuerpo y eliminar toxinas. Tiene algunas otras funciones, ¿no? Como componente importante para formación de hemoglobina, regular el calcio, etcétera, pero nos vamos a basar en las dos primeras mencionadas. Bien, entonces, conforme pasan los años, comienza a haber complicaciones de la diabetes, entre ellas el daño renal, llamado enfermedad renal diabética o nefropatía diabética, ¿no? Algunos datos de la OPS, la Organización Panamericana de Salud: 62 millones de personas viven con diabetes en el mundo, y conforme va avanzando los años, la esperanza de vida aumenta y vamos a tener más enfermedades metabólicas. Esto se consideraba una pandemia, sí, bien, y se estimaba, digo, porque estos soportes del año 2019, se estimaba que para el 2040 íbamos a llegar a 109 millones de personas con diabetes, con lo cual tenemos más riesgo de hacer nefropatía por diabetes, bien. Siempre recordar que las primeras causas de muerte por diabetes es de eventos cardiovasculares. Por lo tanto, si tenemos falla renal también, ¿no? Vamos a tener mayores eventos cardiovasculares. Bien, en América, 2019 fue la sexta causa de muerte, la diabetes. Bien, algunos datos del INEGI en el año 2020, ¿no? Que casi 40%, ¿no? tenía al menos una enfermedad que daba un factor de riesgo cardiovascular, como obesidad, diabetes o hipertensión arterial. Todo esto generando un riesgo para los riñones. Bien, algunos reportes de enfermedad renal crónica, ¿no? Para el año 2015 se determinaron un 40% de personas que tenían enfermedad renal, ¿bien? Con diabetes, y que la diabetes era la causa de enfermedad renal. Las muestras son un poco pequeñas, de 200 personas, pero más o menos la idea era que se mantenía y aumentaba cada vez más los casos de daño renal conforme iba aumentando los años, la esperanza de vida y los casos de diabetes. ¿Bien? Es más o menos la idea con respecto a esto. Ahora, ¿qué es la enfermedad renal crónica? Para empezar, lo más importante es que la enfermedad renal crónica quiere decir que los riñones se comienzan a dañar y su función, como ya le habíamos comentado, regular el agua y eliminar toxinas, va a disminuir. Por lo tanto, vamos a acumular agua y toxinas en su mayoría de casos. Pero es una enfermedad silente. Por lo tanto, en los primeros estadios de daño renal no vamos a tener síntomas.
Por eso que les dejo este gráfico. Vamos a ver en consulta un paciente con falla renal quejándose de dolor. No duele, ¿no? Recién van a haber síntomas cuando estamos ya en estadios avanzados. Y es la diferencia de otros órganos o otras especialidades. Cuando tenemos problemas pulmonares nos falta el aire, tenemos tos, vamos al especialista, ¿no? Cuando tenemos problemas cardíacos ya lo sabemos, nos falta el aire, ¿no? Nos duele el pecho, ¿no? Y terminamos también en evaluación. Cuando nos duelen las articulaciones, ¿no? Se inflaman, duelen, al frío, etcétera, vamos de frente. Pero cuando falla el riñón, no vamos a tener síntomas y el común de las personas va a ir cuando tiene síntomas. ¿No? Ese es el gran problema. ¿No? En la enfermedad renal, ¿no?, crónica tenemos 5 estadios, ¿no? Los 5 estadios, los cuales vamos a encontrar recién algunos hallazgos en el 3, ¿no? Y sintomatológicamente, por lo cual llegan a emergencia recién en el estadio 5, cuando ya los riñones están completamente dañados y vamos a requerir hacer alguna intervención, alguna terapia para remover agua y remover esas toxinas del cuerpo. ¿Bien? En la etapa 1 y 2 no hay problemas, son diabéticos, no sienten nada, al contrario, se sienten mejor porque están orinando más por ahí, ¿no? En el estadio 3, por ahí algunos ya comienzan un poquito a hincharse, pero bueno, van a las farmacias, se automedican y asunto arreglado, ¿no? En el estadio 4 ya aumentan estas complicaciones y recién por ahí ya están yendo a hacerse ver, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que esto no aumente? Porque nuestra idea es no llegar a eso, no llegar a esto. Avanza más esto, aparte que complica la calidad de vida, ¿no? Hay mayor riesgo de fallecimiento. Entonces, ¿cómo hacemos para parar esto? Es prevenir la enfermedad renal. ¿Y cómo prevenimos la enfermedad renal? Controlando la diabetes. Y si no tenemos diabetes, prevenir la diabetes, ¿no? Entonces, algunos signos o síntomas que vamos a tener por enfermedad renal, pues los pacientes van a comenzar a hincharse. Se le hincha la cara, se tocan la hinchazón y deja una huella, sobre todo las medias, van a ver la marca de la media va a ser notoria, se les comienza a subir la presión conforme va avanzando el daño renal, ¿bien? Los pacientes pueden aumentar de peso, al principio bajan de peso, se desnutren, los pacientes, como ya lo habíamos visto, ¿no? Sacan sus reservas, y luego comienzan a aumentar de peso porque tienen más agua en el cuerpo que no pueden eliminar. ¿Bien? Comienzan a dejar de comer, los pacientes ya en estadios avanzados comienzan a no tolerar la comida, comienzan a vomitar, se desmayan, pueden hasta convulsionar, ¿no?, en estadios avanzados, ¿no? Y una característica es que el color de la piel se vuelve más, aparte de la palidez por la anemia, también se vuelve con un tinte así medio oscuro, que le llaman una palidez sucia o palidez terrosa. ¿Bien? Y finalmente, en estadios avanzados necesitamos hacer terapias para reemplazar la función de esos riñones, ¿no?, que se llaman la diálisis, ¿no?, sea por la vía sanguínea o sea por un procedimiento a nivel del abdomen donde se le limpia de esta manera el cuerpo, ¿no? Bien, entonces, lo básico e importante es prevenir, ¿no? Entonces, si vamos a prevenir, ¿no?, tenemos que prevenir la diabetes y las enfermedades sistémicas y metabólicas, ¿no? Tenemos que controlar el peso, tenemos que modificar dieta y estilos de vida, mejorar la actividad física. Actualmente el sedentarismo nos ha complicado, ha hecho que tengamos menos actividad física, ¿no? Ahora todo se pide por delivery, nos salimos a buscar las cosas, ¿no? Vamos más en transporte, ¿no?, en medio de transporte, ¿no? Tenemos que cambiar ese punto, ¿no? Y a pesar de no estar enfermos, nosotros tenemos que hacer un chequeo anual preventivo de salud, ¿no? El chequeo consiste en que hay una evaluación clínica y le sacan algunos exámenes que incluyen una glucosa basal, con lo cual vamos a ver cómo va, ¿no?, nuestra glucosa y si nuestro cuerpo está regulando la glucosa en la sangre, ¿no? Además, también van a sacar exámenes para ver la función renal, ¿no?, para ver si no hay alguna alteración en la función renal, ¿no? Si ya tenemos diabetes, la idea es prevenir que esta diabetes haga complicaciones, como la enfermedad renal. Y como verán, es prácticamente lo mismo
dieta, estilos de vida, pero ya los controles no cambian, perdón. Ya no va a ser preventivos anuales, sino rutinarios, de acuerdo a lo que considere su médico, de acuerdo al estadio de falla renal y a cómo se esté controlando la diabetes. ¿Bien? Eso ya lo considera su médico, e igual la medicación lo va a considerar su médico tratante, ¿no? Bueno, he sacado estos cuadros de unas guías de manejo que usamos, ¿no? Y como verán, esta es la pirámide de manejo de la diabetes con compromiso renal, ¿no? Que lo que en la base es lo más importante. Y como pueden ver, dieta, ejercicios es lo más importante, ¿bien? Agregamos disminuir, suspender, perdón, el consumo del tabaco, ¿no? Y regular el peso. Bien, como verán, es de las cosas más importantes, ¿no? Luego ya viene la medicación y otras intervenciones médicas, ¿no? Entonces, si vamos a regular los estilos de vida, tenemos que incluir el ejercicio en nuestros hábitos, ¿bien? Actualmente lo que se recomienda son 150 minutos semanales, o sea, más o menos 3 veces por semana, de aproximadamente 1 hora de ejercicio, ¿no? ¿Y cuál es mejor? Tenemos ejercicios aeróbicos y tenemos ejercicios anaeróbicos. El aeróbico va a ser ese que te va a demandar alto consumo de energía, ¿no? El trote, la caminata, los deportes, la natación, el básquet, el ciclismo, el baile, ¿no? La máquina de cardio del gimnasio, que vendría a ser el trote, ¿no? Algo similar, ¿no? Los spinning, etc. Bien. Y los anaeróbicos, ¿no? El ejercicio estático, con las pesas, con las mancuernas, sentadillas, las planchas, etc. ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia de estos dos ejercicios? ¿No? Como recordarán, ¿no? Nosotros tenemos el ejercicio anaeróbico, nos va a demandar el gasto de energía y lo vamos a sacar de nuestras reservas de la glucosa, del hígado y de todos los órganos del cuerpo, del músculo, etc. ¿no? Y listo, ¿no? Usamos la glucosa. Pero el ejercicio aeróbico va a demandar sacar eso y cuando nos quedemos sin eso, nuestro cuerpo va a tener que degradar también de las reservas de grasas, ¿no? Bueno, básicamente reservas de grasas, ¿no? En este caso porque va a ser un ejercicio intenso, pero no es que nos vamos a matar todo el día haciendo ejercicio, ¿no? Entonces, va a ayudar a bajar de peso, va a ayudar a bajar las grasas en el cuerpo. Así que para ese motivo el aeróbico es mejor. Sin embargo, el anaeróbico va a hacer que nuestro músculo crezca, se hipertrofie, crezca, y el músculo necesita glucosa, por lo tanto, ayuda a captar mejor la glucosa en un paciente diabético o prediabético. En conclusión, ambos ejercicios se complementan, el aeróbico y el anaeróbico. Uno va a bajar de peso, el otro le va a bajar la glucosa en su sangre. ¿Bien? Eso es muy importante. ¿Bien? Ahora, como ya le había mencionado, hay que dejar de fumar, ¿no? Sobre todas las cosas, es una indicación directa, hay que dejar el tabaco daña, también, bueno, junto con todos los elementos que tiene un cigarro, daña las paredes de los vasos sanguíneos, y ya la diabetes la daña, y si tenemos enfermedad renal también la va a dañar, y hay más riesgo de fallecer por eventos cardíacos. Bien, vamos por la parte de alimentos, ¿no? Los alimentos es muy importante hacer un hábito alimenticio, así como es el hábito del ejercicio, ¿bien? Y uno de los malos hábitos es dejar de desayunar, cambiar el régimen de las comidas al día, ¿no? Hay que desayunar, ¿bien? El otro punto es importante con respecto al número de comidas al día. Nosotros, si no somos deportistas que nos dedicamos a eso, nuestras comidas deberían ser 3 comidas al día. Pero ¿qué hacemos nosotros? Desayunamos a veces tarde, ¿no? Entre desayuno y almuerzo, comemos un dulce, en el almuerzo viene luego un lonche, luego una cena y antes de dormir encima un aperitivo para no sentirnos mal, ¿no? Eso es malo. Mientras más alimentos, más pico de glucosa, más insulina y vamos a comenzar a ver la resistencia a esta insulina y finalmente vamos a entrar en el cuadro de diabetes. No todos los pacientes obesos van a hacer diabetes, hay pacientes con peso adecuado que pueden hacer diabetes justo por estos hábitos y más si tienen antecedentes familiares. Entonces, evitemos las comidas entre comidas.
Ahora, actualmente, y felizmente, los alimentos vienen ya perdón, los alimentos procesados vienen justo con algunos octógonos, los cuales nos indican si son altos en grasas saturadas, altos en azúcares, entonces, y nosotros vemos ahí en los componentes cuáles tienen azúcares, sobre todo los azúcares simples, que son los que nos van a aumentar más rápido la glucosa. Evitemos esos alimentos, ¿bien? Y tomamos otros tipos de alimentos más saludables. Las frutas, las verduras, y con respecto a las frutas, es mejor comer hasta 3 frutas al día. Recordemos que las frutas tienen fibra, al igual que las verduras, nos va a ayudar a la forma, a la evacuación, ¿no? A defecar bien, ¿no? Tiene agua, y tiene glucosa también. Así que si excedemos las frutas, vamos a exceder la cantidad de glucosa en el cuerpo, ¿bien? Entonces, ¿qué recomiendan? Pues 3 frutas al día como máximo, seas diabético o no seas diabético. La fruta entera, no licuada. Licuada aumenta su contenido de azúcar. Así no se sienta dulce, aumenta su contenido de azúcar. Y para evitar la comida entre comidas, podemos comer la fruta aquí, con cada una de las comidas. ¿Bien? Y siempre es importante hidratarse, ¿no? Siempre se recomienda más o menos 2 litros al día, 8 vasos al día, fuera de todos los alimentos. Sin embargo, si hay algún daño renal o algún otro problema de salud adicional, su médico le va a indicar cuánto de agua hay que restringir, ¿no? Si no hubiera ningún problema, hay que tomar siempre agua, de preferencia embotellada, ya que las hervidas, las tuberías de la ciudad tienen mucho mineral, ¿no? De preferencia agua embotellada, y evitar las bebidas azucaradas. Hay un punto importante, ahora las gaseosas vienen cero azúcar, no tienen edulcorantes, ¿no? Teóricamente sí, pues no tiene azúcar, pero tiene sodio, y el sodio en exceso es malo para la presión. Y nuevamente volvemos al círculo de hipertensión, diabetes, obesidad, etc. Y falla renal, ¿no? Entonces, no hay que exceder tampoco las bebidas, las gaseosas sin azúcar, ¿no? Ok. Luego, algunos otros hábitos que podemos tener es no masticar. Hay personas que comen, mastican 2 masticadas y degluten, ¿no? Eso es malo, porque seguimos y no se llenan, y siguen comiendo y van a comer más de lo que necesitan, ¿no? Hay que masticar bien los alimentos y hay que deglutir. Y eso va a ayudar a que la saciedad venga más rápido y evitar tener la necesidad de querer comer más. ¿Bien? Es importante ese punto. Ahora, el punto de las distracciones, bueno, por otro lado, hay personas que se distraen demasiado mientras comen y dejan la comida, pasan los 20 minutos más o menos de saciedad y ya se llenaron, no comen bien, ¿no? Eso también está mal, ¿no? Hay que dedicarle sus 20 y 30 minutos a la comida, ¿bien? Adecuadamente, no comiendo rápido ni tampoco comiendo muy lento, ¿bien? El hábito de la comida es importante darle sus horas necesarias, ¿no? Salvo una emergencia, no deberíamos de cambiar nuestros horarios. Por lo tanto, desayunar a una buena hora, no 11 de la mañana, ¿no? Almorzar a una buena hora determinada y cenar a una buena hora determinada, ¿no? Siempre recomiendan que los alimentos en cantidad vengan desde la mañana hasta la noche, de mayor a menor cantidad. En otras palabras, en la cena no deberíamos comer tanto, porque nos vamos a ir a dormir y ya no vamos a quemar tantos carbohidratos, ¿no? Y todo eso se va a almacenar, ¿no? Y ya lo que habíamos comentado, no licuar, no jugo, mejor la fruta entera. Y esto nos lleva a una conclusión de que cómo debe ser el plato diario de una persona, entre el desayuno, entre el almuerzo, entre la cena. Y más o menos la distribución debe ser así, ¿no? La mitad del plato debe ser sus vegetales, sus ensaladas, zanahoria, tomate, lechuga, palta, etcétera. La cuarta parte debe ser el carbohidrato, de donde está la glucosa en su mayor parte, ¿no? En su misma proporción. La papa, el camote, las legumbres, las menestras, ¿bien? El arroz, que en realidad no es tan nutritivo, tiene mayor azúcar, ¿no? Mayor carbohidrato, ¿no? Los fideos, ¿no? Las harinas, etcétera. ¿Bien? Y la proteína, la cuarta parte del plato, que vendría a ser la carne, el pollo, la pavita, el pescado, los huevos,
¿bien? Y todos los alimentos contienen de origen animal. Recordar, como mencioné, la palta tiene grasas insaturadas, ¿bien? No tiene tantas grasas malignas, por así decir, ¿bien? El pescado, siendo animal, tiene grasas también insaturadas, ¿bien? Con este plato, desayuno, ¿no? Una ensalada, huevo, pan, por ejemplo, ¿no? Y su bebida, ¿no? Almuerzo y cena podríamos hacer más o menos como el plato común, pero redistribuyéndolo de manera adecuada. Agua, fruta, siempre adicional, y algo muy importante que creo que no lo he mencionado, la sal. Siempre hay que tomar moderado abajo en sal. ¿Bien? La sal es enemigo de la presión, ¿bien? Y si tenemos enfermedad renal, ya nos van a restringir la sal, le van a decir bajísimo en sal. ¿Bien? Ahora, ¿por qué puse yo al inicio el plato del seco con frijoles? Y justamente a eso iba del ejemplo. Como veremos, tenemos una gran cantidad de carbohidrato, una proteína ligeramente pequeña y la ensalada prácticamente de adorno. ¿Sí? Entonces, esto podemos cambiarlo y podemos distribuirlo mejor, ¿no? Mejor ponemos los frijoles acá, bueno, esta es la cuarta parte, eso es lo que se ha distribuido, un poco más de proteína, carne, ¿no? Y más ensalada, ¿no? Una mejor nutrición, ¿bien? Otro ejemplo, el pollo a la brasa, tan rico, harta papa, cuarto de pollo, poco de ensalada y encima cremas. Mejor su cuarto de pollo sin pellejo, papa, sancochada mejor, acá falta una rodaja más, y más ensalada. Entonces a la pollería pídale más ensalada, ¿no? Y si se puede, ¿no? Que sean papas sancochadas, ¿no? Y como para finalizar ya un poco de la nutrición, algunos recomiendan, ¿no? Como esta representación de la técnica 1, ¿no? Las menestras podríamos calcularlas en la cantidad de una taza, por ejemplo, ¿no? Recuerden que esta tiene mayor cantidad de carbohidratos y un 10 a 20% de proteínas, ¿no? La proteína, la presa, recomienda la palma de la mano, ¿no? Eso es parte del queso, el grosor del dedo del pulgar, y la fruta, el tamaño del puño de la persona. Es algo como para hacerlo más fácil de distribuir a la hora de distribuir sus alimentos, ¿no? Su médico tratante, si es que le encuentra falla renal con respecto a las proteínas, va a distribuir en menor cantidad las proteínas en la dieta, ya que eso le va a dar más toxinas al riñón, ¿no? Así que si no hay falla renal, les van a dar una cantidad adecuada de proteínas para su alimento, pero si ya hay falla renal, se lo van a ir bajando de a pocos. ¿Bien? Entonces, volviendo a la pirámide, ya habíamos comentado, ¿no? Dieta, estilos de vida, cero cigarro, regular el peso, ¿bien? Con respecto al ejercicio, no tiene que ser de golpe los 150 horas, 3 veces por semana, pueden ir despacio, ¿no? De acuerdo a cómo vayan tolerando, ¿no? Bien, si no pueden correr, de repente comenzar caminando, eso ayudaría un poco a la tolerancia al ejercicio, ¿no? Y luego ya pueden hacer los trotes, la bicicleta, ¿no? De repente cambiar el carro por la bicicleta, el transporte público por la bicicleta, ayudaría en cierta forma, ¿no? Bien, y la otra parte de la pirámide ya son las partes farmacológicas, que en realidad bueno, no es motivo directamente del tema, ¿no? Son temas ya que los va a manejar su médico tratante, pero solo podría resaltar unas cuantas cosas. Quizás algunos han escuchado la metformina, ¿no? Es un medicamento para diabetes, es piedra angular de la diabetes y no causa ceguera, por si acaso. Bien, al contrario, ayuda bastante, ¿no? Al manejo de la diabetes. Bien, igual la insulina, no causa ceguera, no causa amputaciones. Lo que causa las amputaciones es el mal control de la diabetes. Bien, no olvidar siempre controlar la presión. Si hay hipertensión, hay que dar también el tratamiento antihipertensivo. Bien, y siempre estilos de vida y reducción de la sal en la dieta. Bien. ¿Qué más? Los controles de glucosa, pues los va a definir su médico tratante, y van a ver cómo van sus glucosas, ¿no? Van a ver, a veces le van a pedir algunos controles de glucosa en ayunas con el aparatito del glucómetro, ¿no? Le van a pedir que estén menos de 130, si es que ya son diabéticos, claro está. Si encuentran una glucosa en ayunas, no son diabéticos, si encuentran más de 100, hay que preocuparse, puede haber ya
un problema de prediabetes o diabetes. ¿Bien? Ok. Y bueno, control de las grasas, ¿no? Y yo agregaría acá control de la función renal, pero como les digo, eso depende de ya su manejo en consulta. Bien. En conclusiones, como lo había mencionado al inicio, la diabetes es una enfermedad sistémica, ¿no? Y una de sus complicaciones es la enfermedad renal. No queremos llegar a eso, no queremos porque les quita calidad de vida, ¿no? Les da mayor riesgo de fallecimiento, ¿no? Y no es lo adecuado, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para no llegar a esto? Es controlar esto. ¿Y cómo hacemos controlar esto? Hay que prevenir esto. ¿Cómo se previene? Estilos de vida saludables, dieta adecuada. La dieta mencionada no es solo para diabéticos, es para todas las personas. Chequeos preventivos y si es necesario de rutina, si es que hubiera alguna enfermedad de fondo, y la medicación, ¿no? Que no debe de dejarse, salvo indicación médica, y si hay tantas dudas, pues consultar con el médico tratante sobre cómo actúa la medicina, cuáles son los eventos adversos, porque toda medicina tiene eventos adversos, pero no dejarlos de golpe, ¿no? No dejar los controles. El mejor paciente es justamente el que tiene sus controles al día, no más, no menos, sino al día. Cada paciente se controlará distinto. Buenos pacientes, una vez al año, semestral, pacientes que están más complicados, mensual, trimestral, depende de cada caso. ¿Bien? Si hubiera alguna inquietud, creo que están en el chat, ¿no? A ver, buenos días. No ha habido preguntas. Bueno. Eso sería todo lo que vendría a compartir hoy. Si hubiera una inquietud o alguna pregunta. ¿Qué podríamos comer en la noche? Si llego a casa a las 11 de la noche y cuando uno tiene el estómago vacío, ya. A ver, para empezar, actualmente las guías de manejo endocrino recomiendan no comer más allá de las 10 de la noche, ya que nos vamos a ir a dormir y lo vamos a tener todo lleno y la reserva de glucosa va a aumentar. No vamos a hacer mayor actividad que dormir, ¿no? Entonces, yo recomendaría que si dentro de lo que fuera posible, trate de cenar más temprano, ¿no? Ahora, no podemos, tenemos hambre, ok, comamos algo ligero, ¿no? Tengamos una ensaladita, no puedo hacerme ensalada, bueno, tenga una paltita, cortemos la rodaja de la palta, ¿no? Tengamos un poco de pollo ahí sancochado, ¿no? Ahí tendría su proteína, tendría un poco de ensalada, ¿no? Y podría comer un pan, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que tendría ya el carbohidrato, ¿no? Podría tener papita sancochada, ¿no? Algo que puede usted guardar, ¿no? Y que me pueda comer, ¿no? En algunos casos no podemos cocinar diario, ¿no? Lo guardamos, lo congelamos, ¿no? Y ya solamente vamos a sacar para descongelar y para consumir, ¿no? Con su bebida, ¿no? Agua, de preferencia, ¿no? Bebidas no azucaradas, por ejemplo, ¿no? Y como le digo, de preferencia antes de las 10 de la noche, ¿no? Si no se puede, pues, ¿no? Una especie de lonchecito de esta manera ayudaría bastante, ¿no? Y otra cosa importante, a algunos, entre comidas, les da hambre por la ansiedad, ¿no? Podemos comer alimentos que no tengan tanta carga de glucosa, frutos secos, si es que todavía no hay un daño renal avanzado, claro está, ¿no? ¿Sí? Si hubiera daño renal avanzado, sí tendríamos que cambiar un poco el régimen dietético, de pronto la fruta, si es que hubiera un daño en estadios 3, 4, ¿no? En el año 5 ya es un poquito más complicado, eso ya tendríamos que verlo de acuerdo a sus controles, ¿no? Veo acá, ¿por qué es malo consumir gran cantidad de proteínas en relación con los problemas renales? En caso del paciente con insuficiencia venosa, ya, a ver, primero, las proteínas. La proteína, cuando va a ser degradada, porque todo ingresa, ¿no? Almacenamos, usamos y degradamos, ¿no? Cuando va a ser degradada, va a tener toxinas basadas en nitrógeno, ¿eh? Entonces, y esas toxinas los va a eliminar en mayor proporción el riñón. Entonces, si nuestros riñones comienzan a fallar, ¿no? Vamos a tener una dificultad para eliminar estas toxinas y nos vamos a acumular las toxinas y es más probable que comience o avance el daño renal y comiencen los síntomas ya mencionados. Entonces, por eso cuando ya hay un daño renal, ¿no?
su médico tratante le va a bajar la cantidad de proteínas en la dieta. Junto con el nutricionista van a bajar las proteínas. Normalmente nosotros, las personas en general, los sanos, tendríamos que comer 1 gramo de proteína por cada kilo de peso al día, ¿no? ¿Sí? Entonces, en pacientes renales va a ir bajando esta cantidad, 0,8, 0,6, etcétera, gramos por cada kilo de peso, ¿no? Pero si todavía hay función renal preservada, todavía podemos comer una cantidad aceptable de proteínas, ¿no? Aceptable, digo, ¿no? En caso de personas con en el gimnasio que están en procesos de ganancia de masa muscular, el tema cambia, ¿no? Ellos sí van a aumentar su consumo proteico debido a que su necesidad para formar músculo va a aumentar, ¿no? Ese sí es un tema ya de medicina deportiva, ¿no? La otra pregunta era, en el caso del paciente con insuficiencia venosa, quiere decir que las venas están fallando y se está acumulando toda la sangre y el agua en las piernas, ¿no? Dolor crónico en piernas que no pueden realizar actividad física. ¿Qué pueden hacer en este caso? Bueno, lo primero sería, hay que diagnosticar claramente y tratar esa insuficiencia venosa, para empezar por ahí, ¿no? Va a ser necesaria la actividad física, sí, va a ser necesaria la actividad física, pero necesitamos resolver esta insuficiencia venosa, sea manejo de vendaje, ¿no? O compresivo o quirúrgico, ¿no? Depende del especialista cirugía vascular, ¿no? Y el ejercicio que pueden hacer, en muchos casos hay bicicletas, bueno, otros tipos de bicicletas estacionarias que no son son sentados, ¿no? No sé cómo explicarlo, pero es más, un poco más recostado, donde podemos hacer ese ejercicio, ¿no? Y ya no tenemos, ya las piernas no van a cargar todo el peso completo del cuerpo, por así decirlo, ¿no? Entonces, eso podría hacerse mientras tanto, ¿no? Y el ejercicio anaeróbico, ¿no? La pesa, esto que no nos va a ayudar tanto a bajar de peso, pero va a ir bajando de a poquitos también las grasas, no tanto como el aeróbico, que es trotar, correr, etc., ¿no? Ahora, la insuficiencia venosa empeora cuando las caminatas son bien extensas, ¿no? O cuando está parado mucho tiempo, ¿no? También, ¿no? Entonces, se puede hacer una caminata hasta donde pueda darle la capacidad, ¿no? Y dolor crónico en piernas, bueno, habría que determinar la causa del dolor, ¿no? Si es un diabético, puede haber neuropatía. Hay que tratar la neuropatía, ¿no? Para evitar esto. Si es insuficiencia de las arterias, otros vasos, también hay que darle un tratamiento, ¿no? Es importante el manejo de todas las comorbilidades para poder tener una mejor calidad de vida, ¿no? Es cierto que tomar el té verde es saludable. Bueno, hay evidencia no tan sólida que puede disminuir el colesterol malo, aumentar el colesterol bueno, pero no hay una indicación directa. No es como, por ejemplo, algo que no mencioné, que el omega 3 puede disminuir el colesterol malo, ¿no? Que se puede usar también el omega 3, ¿no? Sí, hay más evidencia que el té verde, ¿no? Pero el té verde, bueno, en cantidad moderada, como si fuera cualquier infusión, no va a hacer mal y puede beneficiar probablemente, ¿no? Todo siempre depende de una evidencia científica, y si no hay una evidencia clara, pues no se puede dar una recomendación tan sólida, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta por ahí? Doctor, al Creo parecer, que estamos finalizando ahí, ¿no? sí. Porque sí, bueno, Sí, así es, doctor. Muchísimas gracias por tan extraordinaria ponencia y agradecer a todos los participantes y los invitamos a suscribirnos a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Ahí podrán ver nuevamente las telecapacitaciones y tele-IEC. De igual manera pueden escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se tocaran próximamente. Y con nosotros sería hasta una próxima tele-IEC. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctor Román. listo, muchas gracias.